vamos a tener hoy un día especial. Tenemos un pastor invitado que viene de Costa Rica. El pastor Andrés Rodríguez es un pastor, el pastor de la iglesia Zion, allá en Costa Rica, en Alajuela, ¿no? Y está aquí esta semana y bueno, tenemos el privilegio de escuchar lo que Dios trae a través de él en esta noche. Así que un fuerte aplauso para nuestro hermano. Cuando Jesús iba entrando a Jerusalén, dice la Biblia que iba montado sobre un burro. Si ese aplauso fue para el burro, créame que estoy muy agradecido. Pero si es para Cristo, asegúrese de levantarlo lo más fuerte que puedan esta noche. Vamos, apláudale fuerte a Dios. Todo el que tiene su mejor ofrenda de alabanza, levante su ofrenda de alabanza al cielo con ese aplauso fuerte. Y si tiene un grito de júbilo, levante un grito de alabanza a nuestro Dios. Amén. Iglesia, qué honor de verdad estar aquí con ustedes. Me bendice, no saben cuánto. Es la primera vez que estoy acá en Austria. Y pues bueno, poder ser parte de esta movilización de fe, de verdad que me honra muchísimo. Esta noche me acompaña mi hermano menor, Sebastián, con quien Sebastián es una bendición. Porque Sebastián decidió venirse a vivir a Madrid hace ya 3 años atrás. Entonces Sebastián siempre fue como el pequeñito de la casa, el cumiche, el pequeñito, etcétera, etcétera. Entonces el que no estuviera cerca, pues llegó a ser un tema para nosotros difícil. Entonces para mí encontrarme con él, poder estar con él, vamos a tener unos días por acá para poder compartir, me bendice mucho. Entonces de verdad que doy gloria a Dios por la vida de mi hermano y por poder estar con él acá. Los pastores Pacheco también quiero honrarlos y bendecirlos porque ellos han sido un enlace de Dios. Es que hoy no tengo el tiempo para contarles todo, pero si les pudiera contar la telenovela que hay detrás, le aseguro que usted le aseguro que usted dejaría de ver ese drama coreano y usted le prestaría atención a toda la novela que hay detrás de que hoy, esta noche, pueda estar con ustedes. Y de verdad, muchísimas gracias, Pastor Víctor. Pastora, también gracias por ese amor tan lindo con el que nos han recibido. Bueno, conocí a Laurita también, que es coterránea nuestra. Qué cosa más linda. Y cada uno de ustedes, de verdad que sí, me bendice mucho. Pero quiero preguntar, ¿cuántos vienen con hambre y sed de recibir una palabra de parte del cielo esta noche? Pues con ese amén casi me despeina, pero si es lo mejor que tiene, yo se lo voy a respetar. ¿Cuántos vienen con hambre y sed de recibir palabra de parte de Dios esta noche? Ve que usted puede. Lo que pasa es que le gusta que le estén rogando y eso es muy feo. Vamos a ir a la palabra del Señor. Vaya conmigo por favor, libro de Génesis. Todo el que tiene la poderosa palabra de Dios. Hay alguien aquí que no trajo Biblia, que no trajo, se le olvidó, la dejó en el carro, en la casa. Levánteme la mano sin ninguna pena. El que no trajo, sin ninguna pena, solo el que no trajo. Padre, perdónales este pecado, Señor Jesús. Hoy puede ser el día que tú vengas, Padre, pero ellos también se pueden ir al cielo. Si usted no trajo Biblia, creo que, vea qué alcahuetas son, se la van a poner en la pantalla. Vaya conmigo por favor al libro de Génesis, capítulo número 15, verso 7. Todo el que tiene la poderosa palabra de Dios. Libro de Génesis, capítulo 15, verso 7. Dice la Biblia: y le dijo: yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, gracias pastor, una tórtola y también un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham los ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Precioso Espíritu de Dios, te damos gracias, Señor, porque tenemos el enorme privilegio de predicar tu palabra. Y te ruego, Señor, que este mensaje hoy pueda llegar al corazón de todos y cada uno de nosotros. Señor, te pedimos que puedas direccionar nuestros pasos en tu voluntad, Señor, porque tu voluntad es perfecta. Levante su manita al cielo un minuto y dígale: Señor, háblame en esta noche, porque mi corazón, Señor, está atento, mi espíritu, Señor, está receptivo, y hoy mi voluntad está
está doblegada delante de la tuya. Que cuando regresemos a casa, Señor, esta noche podamos identificar que nuestros pasos han sido dirigidos, Señor, y amalgamados con tu propósito, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Y toda la iglesia dice amén. Amén. Hoy quiero compartir con ustedes y quiero ponerlo un poco en contexto también, porque creo que el Señor suele manifestarse a nuestra vida de diferentes maneras. Una de las formas en las que Dios llega a nuestra vida es para recordarnos hacia dónde nosotros vamos. Creo que todos los que estamos acá, casi sin temor a equivocarme, podría asegurar que en algún momento ha recibido una promesa de parte de Dios. Levánteme la mano, ¿quién tiene una promesa de parte del Señor? Una promesa que todavía está esperando, una promesa que todavía no se ha cumplido, pero que usted está esperando esa promesa. Levánteme la mano al cielo. Eso es lo que ocurre en la vida de Abraham, que el Señor visita a Abraham para hacerle una promesa. La promesa que Dios le da a Abraham tiene más que ver con su naturaleza que con la expectativa que Abraham tiene, porque los seres humanos solemos tener expectativas que son limitadas, pero la mente ilimitada de Dios siempre nos hace soñar con algo que es más grande. Y esto es lo que hace Dios. Dios no le promete a Abraham que le va a regalar una casa, o que le va a regalar un rancho, o que le va a regalar un poquito de tierra, una hectárea de tierra, sino que la Biblia dice que el Señor le promete a Abraham que le va a dar una herencia, y esta herencia es la tierra, que dice: porque voy a darte a heredar toda esta tierra. Esa es la promesa de parte de Dios. Nosotros en ocasiones, Pastor Víctor, cuando oramos, solemos orar dentro de la limitación de nuestra mente, dentro de la necesidad de nuestra inmediatez. Si tenemos una necesidad, por ejemplo, de pagar la universidad, le oramos a Dios para que Él nos provea para pagar la universidad. Si tenemos la necesidad de pagar el alquiler de la casa, le oramos a Dios para que Él nos provea para poder pagar el alquiler de la casa. Sin embargo, todo lo que Dios promete, lo promete en grande. Alguien que diga amén a eso, por favor. Cada vez que Dios le trae una promesa, Dios lo pone a usted a soñar con algo que en su capacidad y en su habilidad usted no podría lograr. Solamente a través de creer en lo que Dios ha prometido es que nosotros podemos alcanzar aquello que Él ha dicho. Sin embargo, dentro de nuestro gremio cristiano, lo podría decir de esta manera: yo no tengo ningún problema, porque Abraham le pide a Dios una confirmación. Y esto suele pasar en nuestra vida cristiana de manera continua, que solemos pedirle a Dios confirmaciones de cosas. Dios le pide a Abraham la confirmación de que la promesa va a ser real, de que lo que Dios le ha prometido que va a ser, Dios lo va a hacer. Y yo no tengo problema con que los cristianos pidan a Dios confirmaciones, porque eso no está mal. El problema es que alguna gente pide confirmaciones demasiado místicas. Hay cristianos que son muy místicos. Entonces llegan a la iglesia y dicen: Señor, si ese es el hombre que tú tienes para mí, que llegue al culto con una camisa verde fosforescente. Y si no tiene, se quedó soltera a perpetuidad. La gente pide unas cosas. Le he pedido 3 señales a Dios. Ay, yo escuchaba y me dice: le pedí 3 señales a Dios y ya me ha dado 2. Estoy esperando la tercera. Hermano, como si Dios estuviera en el cielo diciendo: Miguel, vení, ve, vení, ve. Me pidió 3, le he dado 2, pero la tercera no se la voy a dar. Como si Dios jugara con el deseo del corazón del ser humano. Está bien que usted le pida confirmaciones a Dios, pero tienen que ser confirmaciones que se amalgamen con su voluntad y que se amalgamen con los principios de su palabra. No con sus deseos humanos ni con sus emociones no canalizadas. Y esto es lo que Dios le dice a Abraham: voy a darte a heredar la tierra. Y Abraham le hace una pregunta a Dios. Abraham le dice: ¿en qué voy a conocer? Voy a correr esta mesita un poquito. ¿En qué voy a conocer que voy a heredar la tierra? Y aquí es donde viene la disyuntiva de la vida. Porque cuando recibimos una promesa de parte de Dios, nosotros solemos emocionarnos con lo que Dios nos habla, porque Dios nos permite ver una fotografía del mañana. Dios nos dice a dónde nos quiere llevar. Dios nos dice las cosas que Él quiere hacer. Cuando el Señor me hizo el llamado al ministerio, el Señor me habló de cosas que yo no lograba dimensionar, pero que hoy cuando las veo puedo recordar aquella palabra de aquel entonces. No me dijo lo que iba a pasar en el camino, pero me hizo soñar con el lugar a donde iba a llegar en algún momento. Y muchas veces Dios nos permite soñar con esto. Sin embargo, nosotros los cristianos pasamos por alto una verdad, y es que cuando Dios nos hace una promesa, lo que la mayoría de los cristianos hacen es sentarse a esperar que la promesa se cumpla.
Y decimos, porque es que Dios me lo prometió, es que Dios un día me habló, es que Dios un día me dijo que lo iba a hacer, Dios me dijo que mis hijos le iban a servir, Dios me dijo que mi matrimonio se iba a restaurar, el Señor me habló de que Él me iba a prosperar, el Señor me dijo que yo iba a crecer, y Dios me dijo, y la gente se sienta a esperar que Dios cumpla una promesa. Pero pasamos por alto que la verdad que hay entre una promesa y el cumplimiento de esta es lo que pasa en medio. Y es lo que Dios le dice a Abraham: lo que te va a dar garantía de que la promesa se va a cumplir es que vamos a hacer un acuerdo. Y esto es lo que muchas veces, Pastor Víctor, pasamos por alto, que cuando Dios nos promete algo, no debemos sentarnos a esperar que se cumpla, sino que debemos prestarle atención a cuál es el acuerdo para que eso llegue a ser. Y hay creyentes que solamente están poniendo su mirada en lo que Dios dijo que iba a hacer, pero no en lo que a ellos les toca hacer. Y dice la Biblia que Dios le dice a Abraham: vamos a hacer un pacto. El pacto que vamos a hacer consiste en que me traigas 5 animales en sacrificio dentro de un sistema de pacto que solía usarse en aquel entonces. ¿Que consistía en qué? Consistía en que 2 partes involucradas en un acuerdo traían animales, los partían por la mitad y ponían una mitad a cada lado. Entonces la sangre de aquellos animales hacían un pequeño río en el centro. Las partes involucradas, Pastor Víctor, tenían que pasar en medio de los animales, permitiendo que la sangre rociara el borde de las vestiduras. Cuando llegaban al otro lugar y ambos habían rociado el borde de sus vestidos con la sangre de los animales, eso significaba que si a alguno de ellos faltaba el acuerdo, le iba a pasar lo mismo que le había pasado a los animales. Ese era el pacto. Vamos a hacer este pacto usted y yo, pero si usted no me cumple, papá, solamente quiero que vea esa gallina, vea ese perico ahí donde está, donde usted no me cumpla. Ese era el acuerdo, ese era el pacto. Entonces Dios le pide a Abraham que traiga 5 animales, porque esos 5 animales iban a ser la representación del pacto que iban a hacer, de que la promesa se iba a cumplir. Ahora bien, cuando viene esta palabra, por eso es que esto es poderoso, Pastor Ronald, porque antes de que exista la ley ya hay un principio. Hay gente que le encanta trabajar bajo las reglas, pero no se adaptan tanto a los principios. Y hay cosas que en ocasiones están escritas, pero que usted sabe que en principio no deberían de hacerse. Y entonces Dios le habla a Abraham algo que todavía no había sido escrito, porque la ley no vino sino hasta Moisés, pero el principio existía desde la eternidad. Y aquí es donde quiero que vayamos a la palabra de Dios. Y a los que les gusta anotar, hoy es un buen día para que usted anote, porque cada uno de los animales que Dios le pide a Abraham tenía una representación de que aquella promesa se iba a cumplir si él traía el acuerdo. Lo primero que Dios le pide a Abraham es que le traiga una ternera o una becerra de 3 años, que según el libro de Éxodo capítulo 29 versículo 14, las terneras o las becerras eran sacrificios que se presentaban delante de Dios como sacrificios de reconciliación, sacrificios de arrepentimiento. Esto era lo que se presentaba. Dios le dice a Abraham: lo que va a traer garantía de que la promesa se va a cumplir es que vamos a hacer un pacto, pero ese pacto tiene diferentes elementos. El primer elemento que tiene este pacto es el arrepentimiento. Y cuando nosotros venimos a Dios, y quiero aclararlo por favor, porque arrepentimiento no es llorar. Arrepentimiento no es que usted sienta que le remuerde la conciencia. Ay, pastor, vea, yo necesito que ore por mi matrimonio, porque viera que María se me endemonió en la casa. Porque es que viera que se dio cuenta que estoy hablando con Lorena, la compañera de trabajo. Y entonces ahora que ella se dio cuenta, ella me quiere echar de la casa. Pues yo no me puedo ir de la casa, pastor, necesito que usted me ayude a orar para que el Señor le toque el corazón a esa mujer. Porque y le dice: ay, María, vea, usted ha sido la mujer de mi vida siempre, María, yo usted no la quiero dejar, María, usted es la persona más importante que yo tengo, perdóneme. Es que esa Lorena todos los días llegaba al trabajo con las piernas peladas, María, y ella me seducía y cruzaba la pierna y yo le veía aquí por debajo de la pierna, pero yo le prometo que yo con ella no vuelvo a hablar. Si usted quiere, yo la bloqueo nunca más, vea, si quiere me cambio de trabajo, pero por favor, María, perdóneme que yo no lo vuelvo a hacer. Eso no es arrepentimiento, porque donde María no se hubiera dado cuenta, ahí seguirían el telele. Eso no se llama arrepentimiento, se llama remordimiento. Y hay gente que llega a la iglesia y no se ha arrepentido de verdad. Llegan a la iglesia porque creen que el culto lo que hace es mitigar su conciencia para continuar una semana de desorden.
Ay, es que esta semana viera que yo me fui a una fiesta y me tomé hasta el agua de los floreros, pero yo voy a ir al culto porque hay que ver que en el culto yo siento que el Señor como que me perdona. Eso no es arrepentimiento, eso es remordimiento. Arrepentimiento es cambiar de dirección. Por eso la palabra del Señor dice que el que pecaba ya no peque, el que adulteraba ya no adultere, el que robaba ya no robe. Que ese arrepentimiento es cambiar de dirección. Que si usted antes iba en dirección a la perdición, ahora usted cambia de ruta y vaya hacia la salvación y hacia la vida eterna, hacia el plan que Dios, alguien que alabe a Dios conmigo esta noche, porque Dios tiene un plan. Arrepentimiento es que usted cambie de dirección. Es que si usted antes era una persona de una forma grotesca de ser, ahora usted comienza a mudar su manera de tratar a la gente. Arrepentimiento es que usted trata a su esposa distinto, a sus hijos distinto. Eso es arrepentimiento. Y en ocasiones estamos esperando que Dios cumpla promesas en nuestra vida, pero no nos hemos querido arrepentir como deberíamos de hacerlo. No hemos querido soltar algunas cosas que deberíamos de soltar. No hemos querido alejarnos de ciertas amistades, de ciertas conversaciones. No hemos querido dejar ciertos hábitos, ciertos vicios. Y eso lo único que se llama remordimiento de conciencia. Eso no es arrepentimiento. Y Dios le dice a Abraham: en esto vas a darte cuenta de que voy a cumplir lo que te he prometido. Número 1, nuestro pacto tiene que tener arrepentimiento. Número 2, le dice Dios a Abraham: vas a traerme una cabra de 3 años. Que según el libro de Levítico capítulo 5 verso 6, eran sacrificios que se presentaban como sacrificios de expiación, sacrificios de purificación. Levánteme la mano aquí. ¿Cuántos de ustedes anduvieron alguna vez en la vida loca del mundo? Levante la mano. ¿Que les gustaba andar cantando las de Juan Gabriel en los karaoke? Levante la mano. ¿Que se tomaba hasta el líquido de la rodilla los viernes en la noche? Levante la mano. Levante la mano. ¿Cuántos les gustaba andar ahí en esa? Levante la mano. ¿Sabe qué es lo que pasa, pastora querida? ¿Sabe qué es lo que ocurre? Que es que hay gente que piensa que puede pasar por el mundo y el mundo no pasar por él. Y vamos a ser sinceros, esos hábitos en la vida dejan en nosotros una serie de residuos. Lo que en hebreo se conoce como la palabra reshimot. Reshimot habla acerca de los residuos que quedan en algo, los residuos. Y hay personas que pasaron por el mundo, le pidieron perdón a Dios, pero es que todavía tienen una serie de residuos. Pastora, entonces le mandó un mensajito a la muchacha y le dijo: ay, pastora, me dejó Julián y yo siento que lo extraño mucho. Yo me iba a casar con él y a mí siento que se me está yendo la vida. Y usted le agarra y le dice: no, mi amor, venga, mire, más para adelante vive gente, está con casa de concreto y con vista al mar. Crea que un nuevo marchante puede llegar. No, pastora, yo a él lo amaba demasiado y yo siento que la vida sin él no tiene sentido. Vea, vamos a estar orando, vamos a creerle al Señor y algo le va a pasar. Pasó un mes, mi amor, ¿usted cómo se siente, pastora? Yo lo extraño mucho. Yo todavía escucho las conversaciones que teníamos en WhatsApp y a mí me duele mucho porque yo no sé por qué él tomó esa decisión. Pero usted va a ver que va a estar 2 meses. Mi amor, ¿usted cómo se siente? Aquí voy, pastorcita, viendo el futuro con esperanza. Pero no crea, a veces me siento triste, a veces se me golpea el corazón de vez en cuando. Pero usted va a estar bien. Pasaron 3 meses, la pastora todavía le metía ánimo, le ponía aceite, le oraba, le llamaba, conversaban toda la noche. A los 3 meses: mi amor, ¿usted cómo se siente, pastora? Yo voy otra vez creyendo en mí misma. Me volví a ver al espejo, ya me volví a maquillar. Me metí al gimnasio porque usted sabe, ¿verdad?, que lo que no se mueve esa pelota. Entonces yo me fui al gimnasio y empecé y yo me siento como mejorcita. A los 4 meses: mi amor, ¿usted cómo se siente, pastora? Le voy a contar algo. Hoy siento que yo me amo más a mí misma. Me he aceptado con mis cosas, me veo al espejo, me digo cosas bonitas, etcétera, y yo siento que la vida va avanzando. A los 5 meses: mi amor, ¿usted cómo se siente, pastora? Yo le voy a decir una cosa: lo que se fue, se fue. Y como usted me dijo una vez, algo Dios tendrá en el camino. A los 6 meses: mi amor, ¿usted cómo se siente? Pastora, ya borré el WhatsApp. Borré los 17,857 archivos que teníamos juntos. Ya no sé nada, yo no quiero saber nada de él. Yo estoy, vea, pastora, viendo hacia el futuro con optimismo. Yo estoy contenta, yo estoy feliz. A los 7 meses le manda un mensaje al marchante: hola, perdida.
Screenshot para la mejor amiga. Amiga, vea quién me escribió. Vea, me volvió a escribir, me llamó. No sé qué ponerle, no, ni me diga, ya le respondí. Nos vamos a ver hoy en el Café Aida para tomarnos, para recordar viejos tiempos. ¿Por qué? 7 meses echándole aceite. 7 meses hablando por teléfono. 7 meses sacándole los chamucos. 7 meses ministrándole la vida. 7 meses sacándola adelante. Porque un mensaje la hace retroceder. Porque en el corazón de esa muchacha todavía habían residuos de aquel amor. Entonces un mensaje, solo un mensaje la hizo volver. Y así pasa en nuestra vida. Tenemos residuos. Usted está en la casa tranquila lavando la ropa y está la vecina con la maldita primavera a todo volumen, y cuando usted se da cuenta, usted está pasa ligera la maldita primavera. ¿Por qué? Porque todavía hay residuos. Por eso Dios por eso Dios le dice a Abraham, no solamente hay que arrepentirse, hay que limpiarse. Hay cosas de las que nosotros tenemos que purificarnos porque todavía tenemos conductas viciadas. Si usted no se purifica, si usted no purifica su manera de hablar, usted va a continuar maldiciendo a su familia, maldiciendo a sus hijos, maldiciendo al jefe, maldiciendo al conductor de la calle, maldiciendo el sistema, maldiciendo hasta que usted no purifique su manera de hablar. Si usted no purifica su moral, si no purifica su mente, si usted no purifica su conducta, si no purifica sus hábitos, tarde que temprano usted va a seguir teniendo esa tendencia que dejó una vez el mundo en su vida. No solamente es que yo prometa a Dios cambiar de dirección, es que yo tengo que limpiarme de ciertas cosas. Porque en ocasiones hay gente que llega a la iglesia, van a la iglesia, Pastor Víctor, pero siguen teniendo un mal carácter en casa. Por todo ofenden a sus hijos, siguen explotando con muchísima facilidad, porque todavía tienen residuos de aquella vieja manera de vivir. Todavía siguen haciendo cosas que están ancladas a una vida a la que usted ya no pertenece, pero todavía le pasa porque no se ha purificado. Y queremos que Dios cumpla lo que nos ha prometido, pero queremos seguir teniendo los residuos de los hábitos viejos en nosotros. Queremos que el Señor cumpla lo que ha hablado, pero queremos seguir teniendo esas conductas. Y hay gente que se justifica diciendo: es que usted no sabe el carácter que yo tengo, de vez en cuando yo me bajo de la cruz. Esa gente que dice que me bajo de la cruz, mentira. Esa gente que nunca entendió lo que dijo el apóstol Pablo cuando escribió: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí, es Cristo el que vive en mí. Cuando usted permite que la vida de Cristo florezca en su interior, usted comienza a sacar de su vida todo aquello que no honra a Dios. Si usted no lo ha entendido, usted va a seguir sentado esperando que una promesa se cumpla, y pareciera como que la promesa cada vez se alarga más. ¿Por qué? Porque no solamente es lo que Dios dijo y lo que yo espero, es lo que tengo que hacer. Entre tanto la promesa se cumple. Y Dios le dice a Abraham: número 1, arrepentimiento. Número 2, purificación. Número 3, vas a traerme un carnero. Que según el libro de Éxodo capítulo 29 verso 1 y verso 31, los carneros eran animales que se presentaban como sacrificios de consagración. Y aquí es donde, como decimos en Costa Rica, donde la chancha torció el rabo. Porque es donde usted tiene que entender a quién usted le pertenece. Usted no le pertenece al mundo, ni se pertenece a usted. Usted no se pertenece a usted mismo. Hoy tristemente en muchos altares del mundo los mensajes están viciados, donde el ser humano es el centro del mensaje y no Cristo. Y necesitamos entender con todo nuestro corazón que el centro de nuestra vida es Cristo. Recuerdo que hace 2 años atrás, finalizando el año, Pastor Víctor, yo estaba orando. Por lo general suelo recibir cada año orando a Dios, consagrando el año a Dios, dedicándoselo a Dios. Y recuerdo que ese año, hace 2 diciembres atrás, yo estaba orando al Señor. Y en medio de mi oración yo le decía: Señor, yo quiero que tú seas el número 1 en mi vida. Yo quiero que en este año que va a iniciar, yo quiero que tú seas el número 1. Yo quiero que tú siempre, Señor, sigas siendo el primero en todo lo que yo hago. Y mientras le estoy orando a Dios, el Señor me dice: no me interesa ser el número 1. Cuando estoy orando, el Señor me interrumpe mi oración y me dice: no me interesa ser el número 1.
Y cuando Dios te interrumpe en un momento de oración porque sabes que algo Él quiere decirte, yo guardé silencio porque no entendía. Mi oración parecía muy noble, mi oración parecía muy buena. Y cuando yo guardé silencio, el Señor me dijo: no me interesa ser el número uno, porque si soy el primero significa que tienes una lista de prioridades, y cuando tus prioridades cambien, yo también voy a cambiar. A mí no me interesa ser el número uno, me interesa ser el único. Porque tener la mentalidad de que Él es el único significa que todo va a girar alrededor de Él. Significa que todo se va a tratar de Él. Significa que todo va a venir por Él. Lo que usted hace en su trabajo es para honrarlo a Él. Lo que usted hace en la iglesia es para honrarlo a Él. Lo que usted hace en su familia es para honrarlo a Él. Eso es entender consagración. Consagración es la identificación de mi propósito. Caso contrario, que mucha gente cree que consagración y la santificación tiene que ver con abstenerse de pecado. No es eso. La santificación tiene que ver con descubrir mi propósito. Porque hay gente que dice: no, es que yo me estoy santificando para Dios, y lo ponen en un escenario donde si lo que están haciendo es abstenerse del pecado. Pero no, lo que usted no ha entendido es para qué lo llamó Dios. Porque hay cosas que yo, Andrés Rodríguez, personalmente en mi vida he querido hacer, pero Dios no me ha dejado hacerlas porque no comulgan con mi propósito y no son pecado. Que yo las he querido, pero no son parte de mi llamado, no son parte de mi asignación. Las puede hacer otra persona, pero yo no. ¿Por qué? Porque yo tengo un propósito, y eso es consagración. Consagración es algo que fue dedicado para un fin en específico. Yo podría decir, por ejemplo, en esta noche, que este micrófono ha sido santificado para el uso de la predicación de la palabra. No lo utilizamos en un 15 años, no lo utilizamos en una fiesta, no lo utilizamos en un lugar. Se utiliza para predicar la palabra, porque ha sido santificado para este propósito. Y así es nuestra vida. Y Dios le dice a Abraham: vas a traerme un sacrificio de arrepentimiento, un sacrificio de purificación, pero un sacrificio de consagración. Porque debemos, como iglesia, como cristianos, como creyentes, entender que nosotros le pertenecemos a Cristo, que nosotros somos de Cristo, y que todo lo que hagamos tiene que ser para honrar el nombre de Cristo. Los que van al colegio no copian en los exámenes porque saben que lo que ustedes están haciendo es deshonrar a Cristo. Cuando usted entiende que todo lo que hace es honroso al Señor, usted busca hacer las cosas con rectitud. Que usted en el trabajo no se roba el tiempo, por ejemplo. Personas que salen a las 5 de la tarde y ya a las 5:40 andan en el baño lavándose los dientes y maquillándose las mujeres y todo. Es que ya ahorita ya me voy. No, pero es que a usted se le paga para que salga a las 5 de la tarde. Eso es consagración, entender un propósito y hacer las cosas con tanto cuidado y con tanto amor, que usted entienda que todo lo suyo, todo lo de su vida, todo lo de su casa, todo lo de sus hijos tiene un propósito, y ese propósito es honrar a Dios y atender un llamado de Dios. Queremos promesas cumplidas, Pastor Ronald, pero se nos olvida que entre una promesa y el cumplimiento de la promesa hay un acuerdo. Y en el acuerdo hay arrepentimiento, purificación, consagración. Y dice la palabra, dice: me vas a traer una tórtola y un palomino, que según Levítico capítulo 1 verso 14 eran sacrificios que se presentaban como sacrificios de adoración, sacrificios de olor grato. Si el hermano del sonido, no sé si tendrás algún track de fondo, una música instrumental de fondo, algo similar, te lo agradezco. Porque Dios le habla a Abraham con mucha claridad. Le dice: vamos a hacer un pacto para que veas que la promesa se va a cumplir. Pero ese pacto tiene impreso una serie de principios. Hay arrepentimiento, hay purificación, hay consagración, pero también tiene que llevar comunión. Hace algunos años atrás, yo recuerdo una vez que el Señor me habla mientras estaba en un tiempo de meditación en su palabra, y el Señor me habla: Pastor Ronald, esto ha sido una de las cosas más duras que he pasado en mi vida. Y el Señor me dice: ¿te gustaría saber lo que sentía Elías? Ahí entendí que cuando Dios a uno le habla algo, pastor, uno no tiene que responder rápido, uno tiene que masticar la pregunta primero. Porque yo lo primero que dije: voy a traer fuego del cielo, se va a poner bueno esto. Digo: sí. Y me dejó de hablar por 6 meses. 6 meses en los que el Señor a mí no me decía absolutamente nada.
Yo tengo una dinámica de vida de hace muchos años que yo prácticamente predico todos los días. De alguna forma yo estoy predicando todos los días. Si no es a través de un devocional, si no es a través de una transmisión, si no es en un altar, si es en una iglesia. Le contaba al pastor Víctor que yo tengo un amigo de muchos años, más de 20 y resto de años, que siempre me dice: Andrés, pero usted no sabe ir a un lugar y quedarse tranquilo. Vea, no, porque entre tanto haya un corazón que necesite una palabra, yo siempre voy a querer estar ahí. Siempre que haya alguien que necesite escuchar algo de parte de Dios, yo quiero estar ahí, estar en la presencia de Dios. Decía el apóstol Pablo: yo predico porque me es impuesta una necesidad. Ay de mí si no predicara el evangelio. Yo predico porque me fue impuesta una necesidad. Pero eran 6 meses, pastor, donde yo predicaba porque tengo una Biblia, pero no porque yo pudiera pararme y decir: Dios me dio una palabra esta semana. No lo podía hacer porque Dios no me hablaba. Yo me metí a orar y yo no sentía nada. Mi vida tuvo una transformación a los 17 años de edad, cuando yo en mi cuarto con mi guitarra, solito, cantando una canción al Señor, yo le clamaba con todo mi corazón, le decía: Espíritu Santo, visítame, 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 visítame. Lo anhelé tanto que aquella tarde por primera vez el Espíritu de Dios descendió en mi habitación de una manera que yo no lo puedo explicar. Mi guitarra cayó por allá, no sé cómo, no se quebró, y yo caí inmerso en una presencia de Dios tan hermosa que les puedo decir, desde ese día hasta el sol de hoy, a mí yo puedo sentarme a hablar con gente muy letrada, antropólogos, sociólogos, puedo hablar con mucha gente letrada y ellos pueden darme todos sus fundamentos, probablemente muy bien establecidos, de la inexistencia de Dios. Pero es que a mí nadie me puede decir que Dios no existe, porque es que yo lo conocí a Él. Entonces yo sé quién es Dios, sé quién es el Espíritu Santo de Dios, porque desde los 17 años lo conocí. Entonces, pastora, para mí era muy difícil llegar a orar y no sentir nada. Yo le empezaba a pedir perdón a Dios. Yo le decía: Señor, ¿qué hice? ¿En qué te fallé? Perdóname si dije una palabra que no debí decir. Perdóname si hice algo que no debía hacer. Pero vuelve a mi vida. Pasó 1 mes, 2 meses, 3 meses. A los 4 meses yo sentía como que algo por dentro se me estaba secando. Yo comencé a perder ese deseo de levantarme en las mañanas, como esas ganas de vivir, ese algo. Aquí está mi hermano, no me deja mentir. Mi hermano sabe y es testigo de que yo todos los días del mundo, de hecho mi mamá hasta lo cuenta como un testimonio de que yo era un bebé, yo todos los días del mundo me levanto de buen humor. Yo no sé lo que es levantarme un día de mal humor, enojado, triste, sin ganas y decir: ay no, este día está muy oscuro. No, este cuerpo tropical no está hecho para los fríos que están haciendo aquí. Y hoy estaba caminando con mi hermano por las calles de Viena y empezó a garuar y yo nada más me metía las manos aquí. Yo decía: ay, qué frío, ay, qué frío. Pero no es lo mismo para ser frío en Austria que estar esperando el bus en la Coca-Cola, hermano. Fue lo mismo. Entonces yo hasta las cosas que pueden ser difíciles yo las veo bien. Hace 1 mes yo estuve internado en el hospital. Un doctor me confrontó y me dijo: Andrés, si usted hubiera esperado 1 o 2 días, usted se hubiera muerto. Así me lo dijo, hace 1 mes atrás, internado en un hospital. Y yo estaba ahí. Hoy, 1 mes después, estoy aquí predicándole en una iglesia hermosa al otro lado de mi casa. ¿Cómo yo no voy a adorar a Dios? Pero pasó el tiempo, pastor, y yo dije: yo no puedo más con esto. Le pedía perdón a Dios, me metí a orar, dejé de orar, luego volví a orar otra vez y Dios no me hablaba. Hasta que un día, cuando pasaron 6 meses, yo estaba en mi cuarto y yo puse una atmósfera así como esta, una música así parecida. Yo le dije: Señor, si tú no me vas a hablar nunca más, yo lo voy a entender, pero yo no quiero vivir así. Yo prefiero que tú me quites la vida. Yo me prefiero ir, porque esto así no, esto para mí no es una vida. Y yo lo entiendo. Si no quieres usarme más, si no quieres que yo te sirva más, yo lo voy a entender. Pero si esto va a seguir así, yo prefiero no estar. Y recuerdo que yo me senté en la cama, pastor Víctor, y abrí la Biblia al azar, porque ya yo ni siquiera buscaba textos. Yo la abrí al azar para ver Dios qué me decía. Y yo la abrí al azar y sé que ese día fue Dios el que me dirigió.
porque abrí la palabra en el libro de Cantares capítulo 5, cuando dice la Biblia: mi amado llegó y tocó la puerta y me dijo: abre, mi amada mía, hermosa mía. Y yo le dije: ¿cómo he de abrirte si ya me he cambiado? ¿Cómo he de volverme a vestir? Y me decía: ábreme, hermosa mía, porque tengo el rocío de la noche en el cabello. Y yo le dije a mi amado: ¿cómo he de volverme a levantar si ya es tarde en la noche? Y mi amado metió su mano por el quicio de la puerta y se me estremeció la vida. Entonces me levanté para abrirle a mi amado, pero mi amado ya no estaba, y tras su vida se me fue el alma. Mientras yo estoy leyendo eso, yo comienzo a llorar y le digo: Señor, se me fue el alma cuando se me fue mi amado. Pero me fui por las calles a buscar a mi amado. Me encontraron los guardias de la ciudad y me golpearon. Y yo les decía: por favor, díganme si han visto a mi amado. Me golpearon los guardias de la ciudad y continué buscándole, y encontré a las jóvenes de Jerusalén en la plaza y les dije: yo les juro, les pido, mujeres de Jerusalén, que si han visto a mi amado me digan dónde está. Y ellas me dijeron: no sabemos dónde está tu amado. Le digo: yo las conjuro, mujeres de Jerusalén, que si ustedes ven a mi amado le digan que estoy enferma de amor. Y cuando yo leí eso, a mí algo me atravesó el alma. Y yo le dije: Señor, esto es lo que siente mi espíritu. Yo me siento enfermo de amor. Yo siento que si yo no te encuentro, a mí la vida se me va a ir. Ya yo no quiero esto, porque tú eres el amor de mi vida. Y cuando yo le dije eso a Dios, descendió una presencia del Señor en mi cuarto, que yo me acosté en la cama en posición fetal. Me envolvía la presencia de Dios de una manera tan hermosa, que el corazón, pastora Sonia, me sentía como si me fuera a dar un paro cardíaco. Yo le decía: Señor, tu amor me va a matar. Y ahí sí es cierto. Y mientras yo sentía eso, traté de reponerme. Me senté en la cama y levanté mis manos para adorar a Dios. Y cuando yo movía las manos, yo sentía como una tela, como una seda que había en el aire, como si yo la pudiera palpar, como palpar una cortina. Y ese día entendí algo, iglesia hermosa. Dios a mí me ha permitido viajar por diferentes naciones de la tierra. He podido estar en muchos congresos predicando en muchas iglesias, iglesias muy grandes, iglesias muy pequeñas. He estado en estadios completamente llenos de jóvenes predicando la palabra. Y he estado en iglesias que no tienen más de 20 personas, con el piso de tierra, sin techo y sin paredes alrededor. He estado en muchos lugares. Mi rostro ha estado en muchos afiches a lo largo del tiempo. Le he servido a Dios en el ministerio pastoral por 18 años. Y no les puedo explicar a cuántos sitios Dios me ha permitido ir. Pero nada de eso se compara si el amado no está. No tiene sentido servir a Dios si la presencia de Dios no está. Y es lo que Dios le dice a Abraham: vamos a hacer un pacto. El pacto trae arrepentimiento, purificación, consagración, pero también trae comunión. Pastor, porque de nada sirve servir a Cristo si no tenemos a Cristo. Hoy tenemos mucha gente que quiere hacer el trabajo de Dios, pero no quieren ser personas de Dios. Quieren comulgar en el altar, pero no quieren buscar al Dios del altar. Y entonces Abraham hace algo. Abraham hace lo que Dios le pide. Pastor Víctor, porque es lo que hemos hecho por muchos años. El Señor dice: a la derecha nos hemos ido. Nos ha dicho a la izquierda no fuimos. Tenía la opción allá, no tenía paz. El Señor me mandó para acá y aquí estoy. Y hemos hecho lo que Dios nos mandó a hacer. Y Dios le dice a Abraham: vas a traer el pacto, vas a traer los animales. Y Abraham presenta a los animales. Él no es ausente a la voluntad de Dios. Pero cuando Abraham tiene los animales, ocurre algo. Y es que Dios se lo pidió, pero Dios no llega. Y así nos ha pasado muchas veces en nuestra fe, que hemos sido obedientes a Dios, pero parece como que Dios no llega. Que hemos hecho todo lo que Él nos ha pedido, pero Él no llega, no se aparece. Él me lo prometió, pero ahora que lo tengo, ¿por qué no? Porque no hace algo. Si Él me mandó para esta ciudad, ¿por qué se me cierran las puertas? Si Él me trajo a esta ciudad lejos de casa, ¿por qué no me sale un mejor trabajo? ¿Por qué no tengo una mejor oportunidad? ¿Por qué si no estoy aquí haciendo mi voluntad, sino su voluntad? Porque hay cosas que no se dan y Dios no se aparece. Porque el acuerdo consistía en que las dos partes tenían que pasar en medio de los animales. Abraham no iba a hacerlo si Dios no estaba presente, porque era un acuerdo hecho entre dos partes. Pero Dios no se hace presente. Pero hay unos personajes que sí se hacen presentes. Y la Biblia dice: y habían aves de rapiña que se abalanzaban contra el pacto de Abraham.
Pero Abraham tenía que ahuyentar las aves de rapiña. Dios no ha llegado. El día Abraham lo hizo desde temprano, y las aves de rapiña comenzaron a querer abalanzarse para comerse el pacto de Abraham. Pastor Víctor, esto muchas veces lo hemos vivido, que tenemos un pacto con Dios, pero tenemos aves de rapiña que se quieren comer nuestro acuerdo. ¿Para qué seguimos sirviendo? ¿Para qué seguimos predicando? ¿Para qué nos santificamos? ¿Para qué seguimos haciendo esto? Son las aves de rapiña que se quieren comer el pacto. ¿Para qué usted sigue buscando a Dios? ¿Por qué se sigue congregando? ¿Por qué sigue yendo a la iglesia? Son las aves de rapiña. Y de feria llega a la iglesia y el diácono le hace mala cara, y le caigo mal al de la escuela dominical, y el pastor no me saludó hoy porque quién sabe que ya le fueron con un chisme, entonces ya el pastor a mí no me quiere. Son las aves de rapiña. Porque las aves de rapiña quieren que usted se olvide de su consagración. Las aves de rapiña buscan que usted se olvide del pacto de arrepentimiento. Las aves de rapiña buscan que usted vuelva a sus viejos hábitos. Eso buscan las aves de rapiña. Y dice la palabra que Abraham comienza a ahuyentar las aves de rapiña. Y comienza porque Abraham entiende que hay una promesa en juego. Es que lo que Dios a usted le prometió es grande. Levante su mano al cielo, porque Dios no le prometió algo pequeño, Dios le prometió algo grande. Y esa promesa tienes que cuidarla. Y Abraham entiende que tiene que espantar las aves de rapiña, porque dice: esto es por mi casa, esto es por mis hijos, esto es por mi mañana, esto es por mis sueños. Y tiene que espantar las aves que todo el día se balanzaban sobre su pacto. Y les digo una cosa: es agotador espantar aves de rapiña. No es fácil espantar aves de rapiña. No es fácil espantar las aves que te traicionan cuando lo único que has querido hacer es servir. No es fácil espantar esos pensamientos de renuncia cuando el Señor te ha llamado a continuar. No es fácil espantar las aves de rapiña cuando las cosas en la casa se ponen cada vez peores. No es fácil cuando todo alrededor dice: mejor tienes que renunciar, mejor tienes que conseguirte otra mujer, mejor tienes que dejar tu casa, mejor tienes que regresarte. ¿Qué estás haciendo? No es fácil, es muy agotador. Porque mientras estás espantando aves de rapiña, pareciera como que Dios se olvidó que te había pedido un pacto. ¿Por cuántos años hemos servido a Dios dando todo, entregando el alma, la vida, el corazón? Porque Dios un día me pidió algo y yo se lo di, pero Él no llega. Y entre tanto Dios no llega, yo tengo que espantar las aves de rapiña. Tengo que seguir manteniéndome firme en el pacto que hice con Él de consagración, en el pacto que hice con Él de arrepentimiento, en el pacto que hice con Él de buscarlo, aunque hayan muchas veces cosas que en mi vida yo no estoy viendo. La palabra del Señor no dice en qué momento las aves de rapiña dejaron de buscar, dejaron de querer comerse el pacto de Abraham, Pastor Víctor, pero hay algo que yo sí puedo creer, y es que en un momento las aves de rapiña dejaron de abalanzarse. ¿Sabe cuándo las aves de rapiña pudieron haber dejado de abalanzarse sobre ese pacto? Cuando vieron la persistencia de Abraham. Por eso la palabra del Señor dice: sométanse a Dios, resistan al diablo y el diablo huirá de ustedes. Por eso la palabra nos recuerda que si el enemigo viene por un camino, por 7 tendrá que huir. Porque lo que nosotros tenemos que hacer es mantenernos firmes, resistiendo los ataques que el enemigo muchas veces quiere traer en nuestra contra, cuidando nuestro pacto. Y no fue sino hasta que Abraham no pudo más, Pastor Ronald, Pastor Víctor, y dice la Biblia que le sobrecogió un temor y cayó tendido porque ya no podía más. Hay un día, pastor, en el que ya uno no puede más. Hay un día en el que ya uno la fuerza ya no le da más. Y dice la palabra: Padre, gloria y alabanza. Dice la palabra de Dios que cuando Abraham cae, porque le sobrecogió un temor nocturno, un terror nocturno, dice la palabra que mientras Abraham ya no puede, Abraham ya no tiene energía, Abraham ya no puede ponerse más de pie, ha pasado cuidando el acuerdo, ha pasado cuidando el pacto que tenía con Dios. Pero cuando Abraham cae porque ya no puede más, dice la Biblia que se aparece Jehová como una columna de humo, como un volcán que humeaba. Y dice la palabra que el Señor pasa en medio del pacto
pacto y en medio del acuerdo, porque era la forma en la que Dios tenía que enseñarle a Abraham una verdad. No hay nada que Abraham pudiera hacer para conquistar la promesa. Eso le tocaba a Dios. Lo único que Abraham tenía que hacer era cuidar el pacto, porque si Abraham cuidaba del pacto, Dios iba a cumplir su promesa. Y es lo que vine a decirte. Desde Costa Rica Dios me envió para decirte: no dejes de cuidar tu pacto, porque si cuidas de tu pacto, Dios cumplirá su promesa. Vamos, alguien que alabe a Dios esta noche. Todo el que dice: voy a cuidar el pacto, aplauda fuerte, celebre esta noche y diga: voy a cuidar del pacto. Ese es nuestro trabajo. No hay nada que yo pueda hacer. Dios un día me dijo: Andrés, si no pongo en el corazón de la gente abrirte una puerta, nadie te daría ni un vaso de agua. Y eso lo he entendido. Yo estoy esta noche en este lugar porque sé lo que Dios puso en tu corazón, porque sé que algo Dios tuvo que haber puesto en tu espíritu, que si Dios no lo hace, no predico esta noche aquí. Y eso lo tengo claro. Almorzamos aquel día, Pastor Ronald. ¿Sabe por qué? Porque Dios se lo puso a usted en el corazón. Porque si Dios no se lo pone, nada en mi vida ocurre si Dios no lo pone. Nada en mi vida pasa si Dios no lo hace. Mi único trabajo es seguir cuidando el acuerdo, seguir cuidando el llamado, seguir cuidando el pacto. Porque entre tanto yo cuide el pacto, Dios va a cumplir su promesa. Dios lo va a hacer. Póngase de pie esta noche. Yo quiero orar por alguien aquí. Si tiene la posibilidad, levante sus manos. Póngale un poquito de volumen, por favor, a ese audio del fondo. Iglesia linda, levante sus manitas al cielo. Pastor Víctor, ya voy a terminar. Solamente regáleme unos minutos más. 2-3 minutos más, regáleme de su tiempo. Extienda sus manitas al cielo con sus ojos cerrados. Extienda sus manos lo más alto que usted pueda en esta noche. Y yo quiero animarlo para que el día de hoy usted comience a hablar con Dios. Y usted se comience a preguntar cuántas cosas el Señor le ha prometido. A cuántos lugares Dios le dijo que un día lo iba a llegar. Cuántas promesas Dios a usted le dijo que le iba a cumplir. Vamos, levante sus manos al cielo. Hable con Dios un minuto. Diga: Señor, es verdad, tú me prometiste esto, pero el Señor te trajo en esta noche porque Dios sabe que hay algo que tienes que cuidar. El Señor sabe que hoy tienes que espantar las aves de rapiña. ¿Cuáles son las aves de rapiña que han venido a tocar tu mente, a tocar tu corazón? ¿Cuáles son las aves de rapiña que te han dicho: es tiempo de renunciar, no vas a continuar, no tienes la fuerza para seguir? Pero hoy el Señor te dice: tienes que cuidar el acuerdo. Si tú cuidas del acuerdo, yo voy a cumplir la promesa, porque dice la palabra de Dios que Jehová no es hombre para mentir, ni es hijo de hombre para arrepentirse. Hoy tiene que haber una generación de hombres, de mujeres, profetas de Dios que digan: yo voy a cuidar el pacto, porque yo un día hice pacto con Dios, no con los hombres. Yo acordé algo con Jehová, y todo lo que un día le dije a Dios que iba a hacer es porque Él me pidió un acuerdo, y Dios va a cumplir su promesa. Tienes que cuidar tu pacto, porque si cuidas del pacto, Dios cumple lo que promete. Levante esas manitas a lo alto y diga: Jehová, yo lo creo. Yo creo que ese es mi trabajo esta noche, cuidar del acuerdo. Voy a cuidar de mis hijos, voy a cuidar de mi casa, voy a cuidar del llamado, voy a cuidar de la asignación, voy a cuidar de la iglesia, voy a cuidar el pacto, porque si cuido el pacto, tú cuidas tu promesa. Levante sus manos y diga: Señor, este es mi tiempo para cuidar el acuerdo. Yo no voy a renunciar, yo no voy a desmayar. Señor, yo no voy a permitir que las aves de rapiña se roben el pacto que yo hice contigo, porque tú me lo pediste. Un día me pediste que dejara ciertas amistades y las dejé. Un día me pediste que dejara ciertos lugares, yo los dejé. Señor, todo cuanto tú me has pedido, Dios, yo lo he hecho. Y hoy voy a mantenerme firme en cuidar ese acuerdo, porque yo entiendo que si cuido el pacto, tú cumples tu promesa. Padre, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, Señor, en esta noche yo bendigo este ministerio, Padre eterno. Bendigo la iglesia. Pastor Víctor, bendigo tu vida. Pastora Crosby, bendigo tu vida. Oro por ustedes para que como pastores, como líderes, como ministros de Dios, ustedes puedan ver lo que el Señor les ha prometido. Que el tiempo que han invertido en prepararse, capacitarse, en formar aquel llamamiento que Dios les ha hecho, que ese proceso nunca sea en vano. Que el Señor les permita ver el fruto de lo que ustedes han hecho, porque están cuidando el acuerdo. Ustedes hicieron pacto con Dios en casa. Aquel día, Pastor Víctor, el Señor no se le olvida el día que con tu esposa te tomaste de
la mano en tu casa y le dijiste: Señor, si esta es la asignación que tienes para nosotros, la vamos a asumir con responsabilidad y amor. Y ese día asumiste una responsabilidad delante de Dios y has cuidado de este pacto, has cuidado de este acuerdo. Y quiero decirte, Pastor Víctor, que si Dios me trajo de tierras lejanas para recordarte que Él no se ha olvidado de lo que un día te pidió y lo que tú le diste en obediencia, lo único que has hecho es cuidar el acuerdo, y Dios va a cumplir lo que te ha prometido. Todo lo que Dios dijo que iba a hacer, Dios lo va a hacer. Ese es el Dios al que nosotros servimos. Iglesia linda, si tiene su familia cerca, tome su familia de la mano y levántesela al cielo. Bendiga su casa, bendiga a sus hijos. Si trae a sus hijos, bendígalos. Si sus hijos no están esta noche, bendígalos. Diga: Padre, yo bendigo a mis hijos. Pronuncia el nombre de sus hijos y diga: yo voy a cuidarlos, porque si cuido el acuerdo, Dios cumple su promesa. No voy a renunciar, porque Dios un día me habló y me dijo que lo iba a hacer. Yo sé que Dios va a levantarnos. Yo sé que Dios va a cumplir lo que un día habló, porque hice acuerdo con Jehová. Y yo no sé mi familia, yo no sé mis hermanos, yo no sé mis vecinos, pero mi casa y yo hemos de servir a Dios. Vamos a servir al Dios del cielo, al Dios de la gloria, ese Dios que merece honor y que merece alabanza. Señor, en esta noche bendigo las familias, bendigo los hogares. Oro, Señor, por cada persona que el día de hoy entiende que tiene llamado y que tiene asignación. Por cada persona que entiende en esta noche que hay algo que tú quieres hacer, que tu palabra, Señor, tu palabra continúa viva, tu palabra continúa corriendo. Te ruego, Dios mío, que tú hagas conforme a tu voluntad. Hoy renunciamos a todo pensamiento de fracaso, pensamientos de renuncia. Hoy entendemos que nuestro trabajo es cuidar el pacto, porque si cuidamos de nuestro pacto, tú vas a cumplir lo que un día prometiste. Y hoy, Señor, como una iglesia que te ama, como una iglesia que te busca, como una iglesia que te desea, Señor, recordamos este trabajo que tenemos que hacer, que es cuidar nuestro acuerdo. Y sé que tarde que temprano hemos de ver la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Levántele un fuerte aplauso a Dios. Vamos, fuerte ese aplauso al Señor. Muchas gracias. Extiende su mano para acá y vamos a orar por el pastor Andrés. Señor, te damos gracias por este hombre, Señor. Te damos gracias, Señor, por este siervo tuyo, Señor, que has traído de tierras lejanas, así como él menciona, Señor. Te damos gracias porque tú lo has traído con un propósito, Señor, de recordarnos que tú estás presente, Señor, que tú tienes un plan para la vida de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Aquellos que están conectados también, Señor, ponemos en tus manos, Señor, la vida de Andrés. Síguelo usando, Señor, síguelo bendiciendo, Señor, síguele guiando, Señor. Que tu palabra siga siendo multiplicada, Señor, que lo sigas utilizando grandemente a él y a toda su familia. Lo ponemos en tus manos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno.